Héctor Adrián Menchaca Medrano, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas. Estimados amigos todos, nuestro especial agradecimiento al señor diputado Héctor Adrián Menchaca Medrano, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias de la 63 Legislatura del Estado de Zacatecas, por la amable invitación y oportunidad de participar en este trascendente evento, donde se comenta el libro de un personaje legendario que nos muestra la enorme riqueza histórica de nuestros antepasados y nuestras tradiciones. Es oportuno felicitar a quienes particularmente participaron en la redacción del documento, el licenciado Álvaro Torres Nila, jalisciense, nacido en 1990, con licenciatura en Historia por la Universidad en Guadalajara, asistente de investigación del Departamento de Estudios Mesoamericanos y Mexicanos, especializado en la búsqueda paleográfica y traducción de documentos históricos en náhuatl de la época novohispana en Jalisco y en la región occidente, quien al lado de distinguidos miembros del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara participaron en la elaboración de este documento, en donde también tuvo una importante participación el estimado amigo licenciado profesor David Salomón Minero Legazpi, aquí presente, presidente del capítulo Nochistlán de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente en Zacatecas, a quienes se debe la preparación del documento que hoy comentamos, en relación con don Francisco Tenamaztle, señor de Nochistlán, caudillo de los pueblos mexicanos, de los pueblos cascanes, en la guerra del Mixtón y defensor de la libertad del hombre americano. El libro en comento despeja muchas dudas sobre la vida de Tenamaztle, sobre todo a partir de su arribo a la corte española cuando fue trasladado para su enjuiciamiento. Sin embargo, gracias a la investigación realizada y consignada en este documento, se llega al conocimiento de diversos hechos importantes, entre ellos conocer que con precisión la fecha de su fallecimiento ocurrido el día 10 de noviembre de 1556, según documento encontrado en los archivos de Sevilla, sin que hubiera terminado su enjuiciamiento, donde con especial talento diplomático y habilidad reclamó a la corte española su propósito de regresar a su tierra y señorío que heredó de sus padres y del cual había sido despojado y privado, por lo que se dirige a sus juzgadores con súplica de que se le haga justicia, mandándolo a que se le restituyan sus tierras y patria natural, y a su mujer e hijos, concediéndole licencia para volver libremente. Petición que no le fue concedida por ocurrir su deceso durante el juicio que se le llevaba a cabo y en el cual su defensor fue Fray Bartolomé de las Casas. Don Francisco Tenamaztle representa un ícono en defensa de la libertad, porque presenció cómo en el horizonte aparecieron los invasores blancos y barbados
que como langostas de híbridos ejército avasallan con escarnio a los naturales del lugar, a quienes no solo despojan de su propiedad material y de sus convicciones espirituales y sentimentales, sino que también de sus creencias y costumbres, convirtiéndolos en esclavos sin esperanza, prohibiéndoles la práctica de su religión y sometiéndolos a una vida de excesos y sacrificios inhumanos, sin el más mínimo respeto a su vida, mucho menos a su libertad y a sus propiedades. La guerra del Mixtón representa una muestra de ese estado de cosas donde la dignidad, valentía, orgullo y nobleza épica de defensa innata entre los pobladores propician la defensa de sus valores y el honor a sus antepasados. Sobresale entre ellos la personalidad de Tenamazle como un auténtico líder representativo de la mayoría de los pueblos indígenas que jamás aceptaron la sumisión, aun cuando fue impuesta por la fuerza. La naturaleza de la libertad, del derecho a la vida, la justicia y la libertad de sus creencias es algo innato a los mexicanos, aun cuando internamente existieron formas de dominación entre ellos. El cruel régimen de explotación colonial, los abusos de los encomenderos, la tiranía de las autoridades, los tributos excesivos y el despojo de su personalidad marco que Tenamazle sufrió y que como líder esencialmente se eleva para iniciar una guerra en la guerra del Mixtón, ubicado en el municipio de Nochistlán, donde se inicia precisamente una rebelión en contra de los españoles, reforzada por los indígenas tlaxcaltecas, que fueron una y otra vez rechazados por Tenamazle y sus seguidores, iniciando una larga lucha de insurgencia que duró cerca de 9 años. Por su intensidad y profundidad en la defensa y restitución de los derechos humanos de los indígenas y defensa de los pueblos. Hicieron también la consistencia del régimen español, llamando a la sublevación y rescate de independencia arrebatada a los conquistados, mereciéndole por ello a Tenamazle un reconocimiento como defensor de los derechos humanos y defensor de los pueblos. La figura de Tenamazle representa una respuesta justiciera que demuestra que el pueblo mexicano jamás se ha doblegado ni aceptado la sumisión, provenga del poder económico, político, religioso, del extranjero o de donde venga. Tenamazle es un digno ejemplo de defensa de los derechos de los pueblos y por la libertad y el imperio de la justicia. Su ejemplo jamás se perderá mientras existan estas desviaciones humanas que nos despojan de nuestra razón de ser y de existir, porque el ser humano no nació para ser esclavo, ni del dinero, ni del poder político, ni religioso, sino que la humanidad
aspira a una libertad en donde el principio juarista del derecho al respeto ajeno y donde el derecho de los demás se encuentra limitado por la existencia de cada uno de los demás derechos, de tal manera que prevalezca la armonía y el desarrollo material y espiritual de los pueblos y sus pobladores. En esta ocasión, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística celebra el descubrimiento realizado por el investigador jalisciense Álvaro J. Torres Nila y todos aquellos personajes que aparecen en la narrativa del pequeño, mas no por ello importante libro, donde se relata el descubrimiento del acta de defunción de don Francisco Tenamazle, encontrado en los archivos que existen en Sevilla, y los felicita por tan importante acierto, ya que nuestro personaje ha sido nombrado en múltiples investigaciones y se sabía que encontrándose sujeto a juicio por órdenes de Felipe II, había fallecido, desconociéndose los detalles y la fecha de su muerte física, que ahora satisface la preocupación de los investigadores que alientan la vigencia de la lucha encabezada por don Francisco Tenamazle y que no desaparecerá mientras la violencia del poder oprima sin contemplación al ciudadano. La Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística busca, desde sus orígenes, la esencia misma de nuestra mexicanidad, investiga, difunde y promueve los hechos y acciones, pensamiento de los hombres y mujeres que han dejado huella imborrable por sus acciones libertarias, de tal forma que nadie permanezca en el anonimato cuando se esforzó e incluso perdió la vida por servir a la humanidad. El grito de guerra del Tatol, recuerda Miguel León Portilla, fue en lengua náhuatl, Azcán Quema, Tehualt Nehuatl, es decir, ahora sí, tú o yo, o como dijo hace un momento nuestro amigo David Minero Legazpi, hasta tu muerte o la mía. Tenamazle es un personaje que permanentemente estará en la memoria no solo de los mexicanos, sino de la humanidad, porque nunca aceptó la sumisión, nunca aceptó el despojo, nunca aceptó el abuso de los poderosos, siempre luchó por la libertad del hombre y la libertad de los pueblos, por la libertad y el respeto de los derechos humanos. Cuando estuvo bajo proceso en las Cortes de España, Fray Bartolomé de las Casas y él iniciaron una campaña de defensa para que la esclavitud fuera abolida, para que se respetaran los derechos del hombre, de la humanidad. Situaciones que fueron escuchadas, mas no fueron concluidas, porque el juicio de Tenamazle no concluyó, pero su presencia y sus acciones que iniciaron precisamente en la mesa en la lucha de la mesa del Mixtón, ahí incluso marcan una rebelión que dura 9 años y que incita a los indígenas de Zacatecas, del norte de Jalisco, de Nayarit, de Aguascalientes y de Sinaloa, que hacen temblar al propio sistema imperialista español impuesto, de tal manera que cuando Tenamazle finalmente con las macanas y flechas luchó contra la pólvora y los cañones de los españoles, fue
quien se entrega voluntariamente bajo los auspicios del Obispado de Juchipila, de donde se traslada a México y de México a España con la consigna de que no regrese jamás, cosa que así sucedió, porque de haber regresado quizá las cosas hubieran cambiado el curso de la historia. Gracias por su atención.